Hola chicos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Nuestra clase tiene por título Ten influencia. La cita bíblica que estaremos ocupando será Hechos capítulo 15, versículo del 1 al 29. En esta lección, chicos, estaremos viendo la aceptación de las personas y descubriremos cómo Dios quiere que reaccionemos ante la gente. Como primer punto tenemos desafío a las opiniones tradicionales. Y vamos a darle lectura a los primeros 10 versículos del capítulo 15. Dice así: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y de Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y con los ancianos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia, Samaria, contaron cómo se había convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Fíjense que una de las principales reglas de la ley de los judíos era que los varones tenían que ser circuncidados. Para los judíos convertidos al cristianismo era natural suponer que esta regla todavía se aplicaba. Los hombres de Judea, probablemente, chicos, vemos en esta lectura, no esperaban que Pablo y Bernabé se opusieran, ¿verdad? No esperaban eso de ellos. Pero, ¿ustedes qué creen, chicos? Que poner cargas en otros creyentes, en otras personas que apenas llegan al Evangelio, se están convirtiendo, ¿eso será bueno? ¿Eso les ayudará? Bueno, pues Pablo y Bernabé entendían que poner cargas en los gentiles acerca de la circuncisión produciría un gran obstáculo para ellos, que llegaban al conocimiento de Jesucristo. Además, ellos sabían que Dios no lo requería. Cristo ya había hecho todo para que ellos tuvieran salvación sin más sacrificio. Muchos fariseos que se habían convertido al cristianismo y guardaban la ley se oponían a que se aceptara en la comunión a gente que no observaba las costumbres ceremoniales judías. En opinión de algunos fariseos, la transformación espiritual no era suficiente para mostrar una buena relación con Dios. Querían que los nuevos convertidos se acomodaran a lo que ellos creían. Creo que este capítulo es claro, ¿verdad? Ellos querían que esos nuevos creyentes que eran gentiles también fueran circuncidados, ¿verdad? Como les decía al principio, esta era una regla de la ley, ¿verdad? Que
todo varón fuera circuncidado después de unos días de nacido. Pero bueno, aquí vemos como Pablo, ¿verdad?, y Bernabé pues no estaban de acuerdo, ¿no? Y Pedro les dice, ¿verdad? Más adelante Pedro les dice, pues Dios no ha hecho distinción de personas, ¿verdad? No ha dicho todos tienen que hacer lo mismo, sino que aquí vemos también como Pedro les dice que Dios también se dejó sentir el Espíritu Santo en aquellos hombres gentiles. Lamentablemente, chicos, hoy en día hay muchos creyentes que juzgan a las personas como no aptas para el reino de Dios. Si son diferentes a nosotros, con frecuencia dejamos de anunciarles el mensaje de salvación. A veces queremos que los que llegan más bien a la casa de Dios, a buscar de Dios, queremos que sean como somos nosotros o como lo que creemos que deben de ser. No sé, tal vez en su vestimenta, en su forma de ser, ¿verdad? Nunca debemos olvidar, chicos, que Dios acepta a las personas como son. Él no espera que cambien antes de estar en su presencia. Dios nos ama tanto que Él produce cambios que son infinitamente superiores a los que nosotros pudiéramos presionar. O sea, chicos, nosotros no tenemos que presionar a la gente para que cambie. El Espíritu Santo de Dios es quien hace ese trabajo, el que les redarguye y les hace sentir cuándo y en qué momento deben de cambiar, ¿verdad? A veces, les repito, a veces nosotros que estamos en la iglesia queremos que esa persona que acaba de llegar, no está bien como está pensando así. Y esa persona, pero chicos, nosotros tenemos que ser ejemplo, pero tenemos que estar pidiendo por ellos para que Dios, el Espíritu Santo, sea quien los guíe y les ayude a tener ese cambio. Como punto número 2 tenemos reconocimiento de la obra de Dios. Y le vamos a dar lectura igual al capítulo 15, pero ahora del versículo del 6 al 12. Nos vamos a regresar tantitito y dice: los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna de entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? ¿No puede ser más bien como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús? Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Qué hermoso, ¿verdad? En este pasaje leemos que Pedro declaró que Dios no solo salvó a los gentiles sin exigir la circuncisión, sino que también los llenó del Espíritu Santo. Los dirigentes de la iglesia primitiva, chicos, comprendieron que la evidencia de la salvación es la transformación, que era lo más importante, ¿verdad? Esa misma norma, chicos, debiera ser suficiente para nosotros. Causamos gran daño, chicos, al exigir que los nuevos creyentes se vistan, que hablen, que se comporten como nosotros, tan pronto han sido salvos. Algunas experiencias personales de la salvación pueden resultar más bien en cambios drásticos e inmediatos,
pero con frecuencia el proceso de una nueva vida requiere paciencia. Algunas personas se tardan más en sus cambios. Su proceso de cambio es un poco más largo, pero en algunos otros es muy rápido. Debemos de permitir que el Espíritu Santo, lo que yo les mencionaba hace rato, obre en la vida de ellos y que vaya haciendo el cambio en su vida. Bueno, en el punto 3 tenemos apertura al cambio. Y leeremos igual el mismo capítulo 15, pero ahora del versículo 13 al 18. Y dice así: cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Cuando Jacobo, el dirigente de la iglesia primitiva en Jerusalén, escuchó a Pablo, apoyó su argumento inmediatamente. Las declaraciones de los profetas del Antiguo Testamento. Parafraseó un pasaje de las Escrituras, si ustedes lo entienden aquí, que anunciaban por parte de Dios un lugar para la renovación espiritual de todas las naciones y no solo la de los judíos. Jacobo dio muestras de la valentía en su respuesta a la multitud. Era un hombre de gracia y de integridad que pensaba en los demás y que tenía a la Biblia como su fuente de sabiduría, chicos. El resultado fue que la iglesia creció y el reino de Dios se expandió. Dice, sigamos leyendo el versículo del 19 en adelante al 29, dice así, del 19 en adelante: por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne, de los animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lean en las sinagogas todos los sábados. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabas, y a Silas, que tenía buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta. A nuestros hermanos gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé.
quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Los dirigentes de la iglesia primitiva, al reconocer que muchos gentiles tenían una verdadera experiencia de salvación, los consideraron como iguales en lo espiritual y escribieron una carta brindándoles una calurosa acogida a la familia de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí vemos cómo pudieron entender que pues no tenían que hacer sacrificio a aquellos gentiles, ¿verdad? No tenían que haber hecho eso, ¿verdad? Sino que pues pudieron entender que nuestro Dios, el Espíritu Santo mismo, los escogía y no había que a fuerza tenían que ser circuncidados. La decisión de levantar el requerimiento de la circuncisión fue bastante específica, chicos, aunque tiene implicaciones muchas más amplias. ¿Creen ustedes que es una acción de madurez en la vida cristiana el no ser tropiezo para los demás? Sí, ¿verdad? Eso es muy importante, que nosotros como jóvenes y como hermanos en la iglesia adulta, es muy importante que no seamos un tropiezo para otros, ¿verdad? Pues fíjense que de hecho es una medida exacta de madurez espiritual la disposición a frenarse en algunas actividades consideradas como aceptables por algunos cristianos, pero inaceptables por otros. O sea, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que de lo que también nosotros hacemos, ¿verdad? Porque a veces somos, ¿cómo les diré? Como que, bueno, sí lo hago o no lo hago y debemos de tener mucho cuidado en eso. Dios nos ha enseñado a través de Jesús su amor, chicos. Él nos amó a nosotros y también ama a todas aquellas personas que Él ha escogido y que vienen a reunirse, vienen a conocerle a veces también a la casa de Dios, ¿verdad? ¿Cuánta gente tal vez ha venido y nosotros nos pasamos como de alto, los pasamos como que no los vemos o como que no los saludamos o como, ay, no, no le hablo porque no es igual que yo? No, chicos, el día de hoy esta clase nos dice que seamos, ten buena influencia, que tengamos una buena influencia ante todas aquellas personas que vienen a buscar de Dios. Seamos amorosos con ellos también. Seamos, aprendamos a escucharles, aunque a veces en algunas cosas no estemos muy de acuerdo, nosotros tenemos que orar por ellos y el Espíritu Santo trabajará y obrará en ellos. Si durante esta lección, chicos, han descubierto algo respecto a ustedes mismos que no les gusta o que Dios no aprueba, confiénsenselo a Él y pídanle que cambie su corazón y que cambie su actitud. Cada uno de nosotros nos conocemos, muchachos, y sabemos qué es lo que pasa, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? Recuerden que podemos y somos influencia en la vida de los demás. Las personas nos miran para aprender de nosotros,
o para juzgarnos. Pidámosle nosotros a Dios la sabiduría para proceder, para mejorar, para hacer de lo mejor, hacerlo lo mejor posible en nuestra conducta para Dios, ¿verdad? Ser ese ejemplo para cada uno de ellos. Y bueno, quiero leer aquí algo que me gustó. Dice, las normas bíblicas, no las referencias personales, son las guías de nuestra conducta para el creyente. Chicos, las normas bíblicas es lo importante. Todo lo que nosotros digamos y pensemos y hagamos, que siempre se rija a través de la Biblia, chicos. No hagamos algo porque yo creo que así debe de ser, y yo creo que así se debe de vestir, y yo creo que así se debe de hablar, y yo creo, no, chicos, nada que sea lo que nosotros pensemos, sino que vayamos a la Biblia, ¿verdad? Y entendámosla, y que esas sean nuestras reglas para que caminemos, nuestras normas para que nosotros caminemos en ellas. Seamos de buena influencia para todos aquellos que vienen a conocer de Cristo. Chicos, yo espero que esta clase les haya gustado y me hayan podido entender. Y bueno, pues que Dios les bendiga mucho y hasta luego.